Capítulo 5. Conducta de compra del consumidor y los compradores industriales. Entender el mercado del consumidor y los principales factores que influyen en la conducta de compra del consumidor. 2. Identificar y comentar las etapas del proceso de decisión del comprador. 3. Describir el proceso de adopción y difusión de productos nuevos. 4. Definir el mercado industrial e identificar los principales factores que influyen en el comportamiento de los compradores industriales. 5. Enumerar y definir los pasos del proceso de decisión de compra industrial. Antes de elaborar nuestras estrategias de marketing, debemos entender a la perfección cuál es el comportamiento de compra de nuestro consumidor. Se refiere a la forma en que los individuos compran bienes y servicios para su consumo personal. Estas personas constituyen el mercado del consumidor. La pregunta fundamental para el mercadólogo es: ¿cómo responderán los consumidores a las distintas actividades de marketing que la empresa podría realizar? Los factores de marketing y otros estímulos son entradas en la caja negra del consumidor. El autor habla de la caja negra y se refiere principalmente al cerebro, al pensamiento del individuo. Es decir, debemos entrar, mediante la investigación de mercados, en la cabeza del consumidor para tratar de entender de qué forma él mismo decide la compra o no de un producto o servicio, y específicamente cuáles son los descriptores o los factores que permiten la decisión de compra sobre nuestra marca o de la competencia. Aquí los estímulos se evalúan de acuerdo al proceso de decisión de compra y a las características del comprador. Las respuestas del comprador influyen en su selección del producto, marca, distribuidor, momento de la compra y monto de la misma. La cultura es el origen más básico de los deseos y conductas de una persona. La cultura se aprende de la familia, iglesia, escuela, compañeros, colegas. La cultura refleja valores, percepciones, deseos y comportamientos básicos. Los cambios culturales crean oportunidades para nuevos productos o pueden influir en la conducta de compra. Un ejemplo clásico de la cultura en nuestro país corresponden a las regiones de las cuales está compuesto asimismo nuestro país. El comportamiento de compra del consumidor. Los factores que incluyen el comportamiento del consumidor. Factores culturales, cultura, subcultura, clase social o socioeconómica. Factores sociales, grupos de referencia, familia, papeles, estatus. Factores personales, edad, ciclo de vida, ocupación situacional, económica, estilo de vida, personalidad y concepto propio. Asimismo, los factores psicológicos, las motivaciones, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes. Dentro de la cultura encontramos la subcultura, grupos de personas que comparten sistemas de valores basados en experiencias y situaciones comunes. Principales grupos entre ellos: consumidores hispanos, consumidores estadounidenses de origen africano, consumidores estadounidenses de origen asiático y consumidores maduros para el ejemplo norteamericano. En nuestro país, la cultura y los elementos psicográficos que influyen en ella podrían y de hecho corresponden a regiones geográficas, regiones de grupos, grupos sociales, grupos socioeconómicos, agentes de referencia, universidades, estilos de vida, etc. La clase social, mejormente llamada socioeconómica, determina las divisiones relativamente permanentes y ordenadas de una sociedad, cuyos miembros comparten valores, intereses y conductas similares. Se mide como una combinación de ocupación, ingreso, educación y riqueza y otras variables. Psicológica y sociológicamente, estos conceptos corresponden a que los individuos que tienen intereses comunes reaccionan de forma similar. Por su lado, los factores sociales incluyen tres elementos: los grupos, grupos de pertenencia, grupos de referencia como líderes de opinión, estos pueden ser sociales, políticos, deportivos, etc. Grupos aspiracionales, es decir, a qué nivel socioeconómico determinado consumidor quiere y aspira pertenecer. La familia, la organización de compra de consumo más importante, es decir, la familia juega un rol muy importante en el momento de la decisión de compra. Papeles y estatus. El papel,
Actividades esperadas. Estatus. Estima general que le confiere la sociedad. Otro aspecto importante son los factores personales, edad y etapa del ciclo de vida. Los bienes y servicios que la gente compra cambian a lo largo de su vida. Productos o servicios específicos para niños son distintos de acuerdo al avance de la vida dentro del ser humano. Los jóvenes tienen sus aspiraciones personales y los ancianos buscan productos y servicios para satisfacer necesidades específicas de salud, por ejemplo. La ocupación. La ocupación influye en los bienes y servicios que la gente compra. Un ejemplo de esto se refiere a la ocupación profesional. Los médicos buscan artículos necesarios para desarrollar sus funciones. Los ingenieros y los arquitectos, por su parte, tienen intereses comunes compartidos y buscan productos y servicios específicos para su profesión. La situación económica. Algunos bienes y servicios son artículos sensibles al ingreso. En nuestro país se torna muy importante la atención a las cantidades y a los empaques. En tiempos de crisis, las cantidades son menores para vender a precios mucho menores, a pesar de que estas cantidades no satisfagan por sí solas todas las necesidades del consumidor. Sin embargo, se presentan en empaques con menores cantidades para hacer referencia a precios o a menores ingresos de la población. Factores personales. Estilos de vida. Patrones de vida de una persona, expresado en elementos psicográficos, actividades, intereses y opiniones. Es el proceso por el que las personas seleccionan, organizan e interpretan la información para formarse una imagen intangible del mundo. Incluye atención selectiva, distorsión selectiva y retención selectiva. Se refiere específicamente a la forma en que las personas percibimos nuestro entorno. Para algunos, la mayoría, un producto X puede tener un conocimiento y una solución general. Sin embargo, para ciertos elementos de la población, atendiendo a la distorsión selectiva y retención selectiva, pueden apreciar únicamente aquellas características que les convienen. El aprendizaje. Cambios relativamente permanentes en la conducta de un individuo como resultado de la experiencia. Interacción e impulsos, estímulos, indicios, respuestas y esfuerzo influyen en las consecuencias de la conducta individual. Las conductas que obtienen resultados satisfactorios suelen repetirse y las conductas que obtienen resultados insatisfactorios suelen no repetirse. Creencias y actitudes. Una creencia es una idea descriptiva que una persona tiene acerca de algo. Una actitud describe las evaluaciones, sentimientos y tendencias relativamente consistentes de una persona hacia un objeto o idea. Todos estos elementos se incluyen dentro de la famosa caja negra que es el cerebro del consumidor antes de decidir su compra. El proceso de decisión del comprador incluye reconocimiento de la necesidad, es decir, el consumidor piensa en sus adentros, analiza su necesidad y trata de buscar información para poder suplirla con algunos productos o servicios. Evalúa las alternativas que cuenta. Estas pueden ser marcas de la competencia y las propias. Decide qué producto o servicio comprar y luego presenta una conducta posterior a la compra para evaluar si este producto o servicio realmente cumplió con las expectativas de sus deseos y necesidades y sobre todo si cumplió con lo ofrecido en nuestra campaña de marketing. Para esto el consumidor se vale de algunas fuentes de información. Estas pueden ser personales, comerciales, públicas o experienciales, de las cuales hablamos anteriormente. El proceso de decisión del comprador. En él influyen algunos factores, como actitudes de otros, factores de situación inesperados. Dentro del proceso de decisión del comprador, también encontramos que la satisfacción del consumidor es una función de las expectativas del consumidor y el desempeño percibido del producto. Si el desempeño es menor a las expectativas, existe una decepción. Hablemos de un producto de mala calidad que generó mediante una campaña de publicidad o una promoción de marketing expectativas muy elevadas en cuanto a su rendimiento. Si este desempeño fue menor a estas expectativas, el cliente o el consumidor experimentará una decepción. Por lo tanto, no repetirá la compra. Si el desempeño es igual a las expectativas, el cliente se sentirá satisfecho. Sin embargo, pensará que ha alcanzado
El límite mínimo de satisfacción, es decir, se abre una brecha para productos de la competencia de igual o superior rendimiento en cuanto a satisfacción. Si el desempeño es superior a las expectativas, el cliente estará muy satisfecho y caerá dentro del rango del encanto, es decir, es ideal para poder fidelizarlo y programar con él una relación de valor en el tiempo. Un factor de influencia dentro del proceso de decisión del comprador es la disonancia cognitiva, que representa la molestia que el comprador experimenta ante un conflicto posterior a la compra. Es decir, tiene que ver directamente con que las expectativas fueron superiores al desempeño. Esto llevará al consumidor a un análisis posterior y a la no compra de nuestro producto. Este tiene algunas etapas. Primero, la conciencia. El consumidor se da cuenta que existe el producto nuevo, pero carece de información acerca de él. Segundo, el interés. El consumidor busca información acerca del producto nuevo. Tercero, evaluación. El consumidor considera si tiene sentido probar el producto nuevo. En el punto cuarto, lo prueba. El consumidor prueba el producto nuevo a pequeña escala para estimar mejor su valor. Quinto, la adopción. El consumidor decide usar plenamente y con regularidad el producto nuevo. Características del producto que afectan la tasa de adopción. Primero, la ventaja relativa. Representa el grado en que la innovación parece ser mejor que los productos existentes. La compatibilidad, el grado en que la innovación encaja en los valores y experiencias de los consumidores potenciales. Complejidad, el grado en que la innovación es difícil de entender o usar. Divisibilidad, el grado en que la innovación se puede probar durante un periodo de tiempo limitado. Comunicabilidad, el grado en que los resultados del uso de la innovación se pueden observar o describir a otras personas. Tipos de decisiones y el proceso de decisión. Los compradores industriales, por lo regular, enfrentan decisiones de compra más complejos. El proceso de compra industrial tiende a estar más formalizado. El comprador y el vendedor dependen mucho más uno del otro. Las decisiones de compra industriales siguen un paso similar al proceso de decisión de compra individual. Sin embargo, las relaciones son mucho más formales. Tipos de situación de compra. Recompra directa, decisión de compra rutinaria. Recompra modificada, requiere de investigación y modificaciones en las especificaciones, precios, términos o proveedores del producto. Tarea nueva, requiere investigación extensa y evaluación de productos, proveedores, etc. La tecnología juega un papel muy importante en el momento preciso de la compra. El abastecimiento electrónico, por lo tanto, tiene algunas ventajas para los compradores: acceso a nuevos proveedores, costos de adquisición más bajos, acelera el proceso de pedido y entrega. Ventajas para los vendedores: compartir información con los clientes, vender productos y servicios, proporciona servicios de apoyo al cliente, mantener relaciones continuas con los clientes. Beneficios clave del abastecimiento electrónico: se reducen los costos de transacción y se hacen más eficaces las compras tanto para los compradores como para los proveedores. Reduce el tiempo entre el pedido y la entrega. Proporciona más tiempo al personal de compras para poder enfocarse en temas más estratégicos.